Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema la tierra, la ciudad de refugio y el sistema del nuevo pacto. Está escrito que cuando Dios creó todas las cosas, fueron creadas por su voluntad. En cuanto a la existencia de la tierra, también debe de existir la voluntad de Dios, al crearla en un determinado espacio del universo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios al crear la tierra y dejarnos vivir en ella? Si no sabemos esto, no podemos entender por qué debemos tener más esperanza en el cielo que deseos terrenales. Y solo tendremos una vaga idea de que debemos ir al cielo y no al infierno. Es necesario entender por qué Dios creó esta tierra y por qué dejó que los seres humanos vivieran en este planeta, que es más particular que cualquier otro lugar del universo. Para más detalles sobre por qué debemos tener más esperanza en el cielo que miles de deseos terrenales, veamos la Biblia. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí, todas las cosas incluyen el universo. Todas las cosas del universo fueron creadas y existen por la voluntad de Dios. En cuanto a la tierra en la que vivimos, veamos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra, puesto que todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. La tierra que está en el universo también fue creada por Dios. Una vez que algo fue creado, significa que Dios lo creó, poniendo su voluntad en ello. Así que toda la humanidad debe descubrir por qué fue creada la tierra y por qué existe. Debemos perseguir solamente la codicia secular y la vida mundana en esta tierra, o debemos saber correctamente quiénes somos originalmente y ser más fieles al mundo de nuestra esencia. Hoy pensemos en este asunto. En esta tierra, la gente no puede lograr todo lo que desea. Están limitados por el tiempo y el espacio. A través de la ley de Dios, averigüemos por qué nos vemos obligados a llevar una vida de restricciones. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo, ¿qué? La sombra de los bienes venideros. ¿Y qué más? No la imagen misma de las cosas. Entonces, ¿qué elemento de la ley funciona como una sombra? ¿Y cuál es la realidad que Dios quiere que sepamos a través de la sombra? La ley de Moisés del Antiguo Testamento contiene muchas cosas importantes que debemos saber. La Biblia dice, es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No es más que una sombra que refleja la realidad. Sin embargo, Dios nos recuerda la sabiduría para conocer la realidad a través de la sombra. Por lo tanto,
Hoy examinemos detenidamente este planeta Tierra con el tema la Tierra, la ciudad de refugio y el sistema del nuevo pacto. ¿Por qué creó Dios esta Tierra? ¿Qué roles y funciones está llevando a cabo esta Tierra espiritualmente? Nadie nos ha enseñado estos asuntos, solo Dios. En Hebreos capítulo 10, Dios explica que nos dio la ley, pero dijo, esta ley no es más que una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. A pesar de eso, ¿acaso Dios no declaró la ley en el monte Sinaí en los días de Moisés, hace 3500 años, para que entendamos la realidad a través de la sombra? Entre las leyes, si entienden la ley de la ciudad de refugio, pueden comprender si deben entregarse a los deseos terrenales o aspirar a una vida plena de esperanza en el cielo. Vayamos a Números capítulo 35 y averigüemos cuidadosamente la voluntad de Dios. Números capítulo 35, versículo 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Aquí, Dios designa 6 de las ciudades que iban a darse a los levitas como ciudades de refugio. Continuemos con el versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención. Según un sistema del Antiguo Testamento, solo a los que mataban a alguien accidentalmente o por error se les permitía huir a la ciudad de refugio, no a los que cometían crímenes intencionalmente. Veamos el versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Este pasaje explica a qué tipo de personas se les permitía huir a la ciudad de refugio. Veamos el versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Homicida se refiere a una persona que mataba intencionalmente a alguien. Entonces, cualquiera que mataba a alguien intencionalmente era capturado y asesinado, aunque huyera a la ciudad de refugio. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, y muere, o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal,
Supongamos que un hombre arrojó una piedra sin ninguna intención de matar a alguien, pero un transeúnte fue golpeado por la piedra y murió. En este caso, la persona es colocada en una posición deplorable. La ciudad de refugio se preparó para esa persona. Dios preparó un lugar donde los pecadores podían huir por un tiempo. Espiritualmente, esta tierra es el lugar que desempeña este papel. Veamos el versículo 24. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Una de las características de la ciudad de refugio es que cuando el sumo sacerdote ungido muere, las personas que huían a la ciudad pueden ser liberadas de sus pecados. Supongamos que el sumo sacerdote ungido es joven, porque fue ungido como sumo sacerdote a una corta edad. Entonces, alguien tiró una piedra involuntariamente y un hombre murió golpeado por esa piedra. La persona huye a la ciudad de refugio, ya que el sumo sacerdote es joven. ¿Qué sucede? No puede evitar quedarse mucho tiempo en la ciudad de refugio. Por el contrario, ¿qué pasa si el sumo sacerdote es muy viejo y una persona huye a la ciudad de refugio? ¿Qué sucede si el sumo sacerdote muere al día siguiente que la persona fue allí? Entonces esta persona es liberada al día siguiente. Algunas personas podían ser liberadas en 60 años. En cuanto a la sentencia en la prisión, solo si el sumo sacerdote muere, los pecadores allí pueden ser liberados. Este es el sistema de la ciudad de refugio. ¿Por qué creen que Dios creó esta ley? Debe de haber una voluntad de Dios en ello para hacernos saber algo. Continuemos con el versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Este es el núcleo del sistema de la ciudad de refugio. Solo después de la muerte del sumo sacerdote, el acusado puede ser puesto en libertad. Por ejemplo, mientras dos hombres cortaban un árbol, la cabeza del hacha se salió del mango e hirió la cabeza del otro hombre que trabajaba frente a él y murió. Aunque no tenía intención de matar al hombre que estaba frente a él, ya que de todos modos hizo que alguien muriera. ¡Qué desafortunado! Dios preparó la ciudad de refugio para tal persona. En otras palabras, la persona que cometía un crimen así permanecía allí temporalmente, ya que es el lugar donde permanecen los criminales. En términos modernos, puede llamarse centro de detención o algo similar. Era un lugar para que los criminales permanecieran por un tiempo, antes de ser enviados oficialmente a una prisión. Una vez que el acusado huía a la ciudad de refugio, los familiares o parientes de la víctima no podían matarlo por venganza. Dios estableció esta ley. Dios equiparó la tierra con la ciudad de refugio. Además, estableció una regla en la ley. Solo cuando muera el sumo sacerdote de la ciudad de refugio, los criminales pueden volver a su tierra natal. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 está escrito: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, ¿cuál es la realidad de la ciudad de refugio? Debemos descubrir la realidad de la ciudad de refugio que Dios quiere que sepamos.
Lo más importante en la ciudad de refugio es que los pecadores son liberados después de la muerte del sumo sacerdote. Veamos, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran, ¿quiénes? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían, ¿qué? Tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, ¿qué? Celestial. Está escrito que nuestro hogar celestial es nuestra verdadera patria, ya que cometimos pecados en el cielo. Fuimos enviados al planeta Tierra por un tiempo, ¿verdad? Así como los criminales huían a la ciudad de refugio por un tiempo en la época del Antiguo Testamento, nosotros también vinimos a la tierra, la ciudad de refugio, y vivimos en este planeta hasta la muerte del sumo sacerdote. Espiritualmente, estamos en este estado. Veamos Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. En Isaías capítulo 59, versículo 2 está escrito: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El lugar donde Dios mora es nuestro hogar espiritual, ¿cierto? Es el reino de los cielos. La razón por la que nos vimos obligados a salir de allí fue porque pecamos, fuera intencionalmente o no. Por esa razón la Biblia dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora todos estamos viviendo como pecadores en esta tierra. Hemos dejado nuestro hogar espiritual. Por ello, el escritor de Hebreos dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿No es así? Ahora debemos volver a nuestra patria. Entonces, ¿qué debe pasar primero para que podamos regresar a nuestra patria? Según la ley de la ciudad de refugio, el sumo sacerdote debe morir. Solo entonces se puede abrir el glorioso camino para volver a nuestro hogar espiritual. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote en esta tierra, la ciudad de refugio espiritual? Si lo entendemos, podemos descubrir por qué Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados, por qué dio hasta su vida por nuestros pecados. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo. ¿A quién se refiere el hijo? A Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, ¿qué? Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aquel que fue declarado por Dios sumo sacerdote es Jesucristo, ¿no es verdad? La Biblia se refiere a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces,
¿a dónde podemos ir desde esta tierra, la ciudad de refugio, ya que Jesucristo murió en la cruz? Al cielo. El camino para que regresemos a nuestro hogar espiritual se ha abierto. Por esa razón, la Biblia describe a Jesús como primicias de los que durmieron. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, está escrito que Jesucristo fue declarado, ¿por quién? Por Dios, sumo sacerdote en esta tierra. Él recibió su ministerio como sumo sacerdote de Dios. ¿No es cierto? Veamos el versículo 10 una vez más. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Habrá alguna manera de que nosotros, los hombres, regresemos a nuestro eterno hogar celestial sin la muerte de Jesucristo? Ninguna. El día anterior a la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué verdad deseó guardar ansiosamente para decirle a la humanidad el hecho? Ahora pueden regresar a su eterno hogar. Él deseó ansiosamente guardar la Pascua del nuevo pacto. Por ello, el día en que Jesús proclamó el nuevo pacto fue el día de la Pascua, ¿no es cierto? Él proclamó el nuevo pacto a través de la Pascua. Quien quiera que participe en la preciosa sangre de Cristo y su santo cuerpo puede regresar a su hogar celestial. Este es el orden de Melquisedec, que ofrece un sacrificio de pan y vino. Por ello, la Biblia claramente expresa: Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Debemos seguir el orden de Melquisedec para que Jesús se convierta en nuestro sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no es el sumo sacerdote de aquellos que no están en el orden de Melquisedec. No todos pueden recibir su preciosa sangre. Pueden recibirla solo aquellos que están en el orden de Melquisedec. Por eso, Jesús nos entregó pan y vino, llamándolo nuevo pacto, y diciendo, definitivamente, esto es por vosotros, ¿no es verdad? Dado que la Biblia describe a Jesús como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, examinemos brevemente los versículos sobre Melquisedec. Génesis capítulo 14. Cuando comprendamos este asunto, podremos descubrir qué clase de personas podrán regresar al cielo, su hogar espiritual, y podremos creerlo. Veamos Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué? Sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿a quién? A Melquisedec, los diezmos de todo. El orden de Melquisedec se completa mediante el pan y el vino y los diezmos. Solo el pan y el vino no son suficientes para completar el orden de Melquisedec plenamente. Nosotros también debemos entregar nuestro diezmo a Melquisedec, al igual que Abraham. Solo entonces podremos decir que estamos siguiendo completamente el orden de Melquisedec. ¿No es así? Todo en el Antiguo Testamento es figura y sombra. Así que necesitamos conocer quién es la realidad de Melquisedec, que sacó el pan y el vino para bendecir a Abraham. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vayamos al versículo 26, que muestra a Jesús comiendo la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan de la Pascua, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, el vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A fin de perdonar todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo, Jesús nos dio el pan y el vino de la Pascua, diciendo: Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Coman este pan y beban este vino, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Así como Melquisedec apareció ante Abraham y lo bendijo a través del pan y el vino, Jesús vino a esta tierra como la realidad de Melquisedec y bendijo a su pueblo a través del pan y el vino en el día de la Pascua hace 2000 años. Él les dio la bendición del perdón de pecados. ¿Y qué otra bendición les concedió? ¿Qué significa que tenemos el perdón de pecados? Significa que podemos recibir la vida eterna y la salvación, ¿no es verdad? Jesús entregó a sus discípulos el pan de la Pascua y el vino de la Pascua, diciendo: Esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al hacer esto, dio el ejemplo de celebrar la Pascua para que el ser humano lo siga. En cuanto al pan y el vino, en Juan capítulo 6, Jesús mencionó: El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene, ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no es así? Y Lucas capítulo 22 describe la Pascua como el nuevo pacto. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, para aprobar la autenticidad de su voluntad. Jesús fue crucificado y falleció en la fiesta de los panes sin levadura. Jesús vino a esta tierra como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y murió en la cruz. ¿Qué noticia es para los seres humanos según la ley de la ciudad de refugio en el Antiguo Testamento? Es el mensaje de que el camino para que regresemos a nuestro hogar celestial finalmente se ha abierto, ¿no es cierto? Por eso la Biblia expresa: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, después de la muerte de Jesús, se ha abierto el glorioso camino para aquellos que son llamados a recibir la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte, ¿qué? Se confirma. Finalmente, Jesucristo proclamó la Pascua del nuevo pacto en la noche de su última Pascua. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Murió conforme a la profecía sobre el sumo sacerdote en la ciudad de refugio. Para probar que la Pascua es algo absoluto, que no puede ser anulado ni cambiado, Jesús añadió las palabras: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, ¿cierto? Veamos el versículo 16 de nuevo. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador,
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué? No se hace remisión. Jesucristo murió en la cruz como el sumo sacerdote, según la ley de la ciudad de refugio, y a través de la muerte del sumo sacerdote se ha abierto el glorioso camino para que todas las personas que huyeron a la ciudad de refugio regresen a su hogar espiritual. Entonces, ¿todos podrán ir al cielo? No, no todos pueden ir. Si queremos regresar a nuestro eterno hogar celestial, debemos estar en el orden de Melquisedec y revestirnos con el sacrificio y la sangre derramada del sumo sacerdote. Como vimos en Génesis capítulo 14, el orden de Melquisedec no es solo el pan y el vino de la Pascua, sino que también está relacionado con el diezmo. Con respecto a este asunto, veamos Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Esta escena es donde las personas preguntan a Dios: ¿cómo podemos regresar a Dios? Por favor, díganos cómo. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios ha sembrado el camino de regreso a Él en el orden de Melquisedec, esto es, en el pan y el vino de la Pascua. Y la ley del diezmo que Abraham entregó a Melquisedec se origina de esto. Cuando las personas hablan del diezmo, algunos solo piensan en cosas materiales, pero la Biblia puso muchos significados de la verdad en el diezmo. El diezmo es el camino que Dios abrió para que regresemos a Él. Continuemos leyendo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, estamos en la verdad, mediante la cual podemos revestirnos con la sangre de la muerte de Jesucristo, quien vino a esta tierra y se convirtió en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Veamos Hebreos capítulo 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde, ¿quién? Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí dice que Jesús se ha convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y que entró por nosotros como precursor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros también debemos entrar, al igual que Jesús entró como precursor a través del orden de Melquisedec.
Jesucristo caminó delante de nosotros. Entonces, ¿no deberíamos seguir el camino que Jesús recorrió? Debemos vivir como Jesús vivió. El pan y el vino de la Pascua y el diezmo. Cuando lleguemos al punto en que podamos cumplir plenamente el nuevo pacto y seguir la vida de Cristo, se abrirá la puerta a través de la cual podremos regresar a nuestro eterno hogar saliendo de esta tierra, la ciudad de refugio. Hoy en día, las personas insisten en que, si actúan según sus propios métodos, todos podrán ir al cielo, pero no es cierto. Dicen que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz se les da incondicionalmente, pero no es verdad. ¿Qué dice la Biblia? Dice que debemos seguir el camino de Cristo según el orden de Melquisedec. Para esto, debemos estar en el orden de Melquisedec. En el orden de Melquisedec debemos dar gran gloria y alabanza al Padre y a la Madre y regresar a nuestro eterno hogar celestial. En resumen, esta tierra es como la ciudad de refugio en la ley de Moisés. El núcleo más importante en el sistema de la ciudad de refugio es el sumo sacerdote. La muerte del sumo sacerdote. Cristo vino a esta tierra y murió. ¿Acaso no fue para salvar a la humanidad? Dios quería guiarnos de regreso a nuestro hogar celestial perdido. ¿Cuál fue la última verdad que Cristo estableció como su testamento en la tierra a fin de cumplir su propósito? Fue la Pascua del Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto, todos nuestros pecados cometidos en el cielo y todas las transgresiones que hicimos hasta ahora pueden ser perdonados. Demos eterna gloria y alabanza a Dios Elohim, quien abrió nuestros ojos espirituales para que tengamos esperanza en el cielo de nuevo. Espero que todos tengamos esperanza en el cielo por el resto de nuestra vida, viviendo de manera santa como hijos de Dios y esforzándonos por el reino de los cielos. Espero que todos reciban mucha gracia a través de las palabras de hoy. Con esto, quisiera culminar el sermón de hoy. Muchas gracias.